Bueno, bienvenidos de nuevo. Vamos a hacer una pequeña oración y comenzar nuestro último encuentro sobre la Gaudium et Spes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía al Señor tu Espíritu y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor, amén. Nuestra Señora de Guadalupe, bueno, vieron en estos días que estuvimos y hoy también, obviamente que no vamos a llegar a ver toda la riqueza que el documento tiene, es como un pantallazo, pero un poco la idea es que ustedes pues se animen a que les pique el bichito de la inquietud para poder después leerlo, meterse un poquito más ahí. Les había prometido que hoy íbamos a ver un poco todo el resto, pero vamos, la segunda parte, que es la parte más de los temas de doctrina social de la Iglesia, porque tiene familia, economía y trabajo, la cultura, la comunidad internacional, la política y la comunidad internacional y la paz del mundo. Bueno, todos esos temas son los que después, con alguna variación, van a pasar al compendio de la doctrina social de la Iglesia. Y obviamente con profundización, y son los temas que yo les decía la vez pasada que quedaron obsoletos no como tema, sino obsoleto en la forma de abordar, que bueno, porque son los temas más coyunturales, más tienen que ver con realidades temporales que continuamente cambian. Entonces, bueno, básicamente, seguramente en algún seminario de doctrina social, no sé si los de la pastoral social tienen también sus 4 encuentros, entonces ahí, claro, ahí se van a abordar, pero más actualizados, ¿sí? Pero la Gaudium tiene como esta nueva manera de ver las cosas, ¿no? Y de abordar el encuentro de la Iglesia con el mundo, ¿no? Y entonces por eso vimos primero el tema de la esperanza, después el tema de la antropología de la Gaudium, y hoy vamos a ver cómo la Gaudium posiciona a la Iglesia frente al mundo. Bueno, ya me equivoqué, digamos, ¿no? Pues no es frente al mundo, sino en el mundo. Pero bueno, antes de arrancar, quería saber si por ahí alguno quería comentar algo que haya quedado de la vez pasada, si pudieron repasar así un poquito lo que vimos y surgieron alguna duda. También los que están conectados virtualmente, cualquier cosa, activan el micrófono y preguntan. El amor por los hermanos tenía que ser asimétrico. Yo lo que le pido es que me pregunten cosas que dije yo, digamos, no cosas que dijo otro. Entre los hermanos no es asimétrico, el amor es simétrico. Es como entre los amigos. Asimétrico padre-hijo. ¿Y qué tiene que ver con la Gaudium eso? No, porque como estábamos hablando de cómo nos tenemos que convocar, cómo todos hermanos, pero no sé, como yo no escuché lo que dijo el padre, no quisiera, habría que ver cómo lo dijo, en qué contexto, no sé. Es decir, como asimétrico, que yo doy algo a un hermano, o a quien sea la sociedad, pero yo no espero que eso sea devuelto. Pero eso no es asimetría. Ahí estamos hablando más de reciprocidad, digamos, pero... Claro. Porque asimétrico es, pues vuelvo, ¿no? Es el amor de un papá o una mamá con su hijo. En el sentido de que no son pares, no son pares. En cambio, los hermanos son pares, los amigos son pares.
asimétrico del amor de Dios para con nosotros. Pero el Evangelio dice, yo no lo llamo más siervo, lo llamo amigo, ¿no? Nos eleva y Él se abaja, ¿vieron? Porque tiene que ser simétrico. Ujú. Bueno, pero con relación a lo que vimos, a lo que estuvimos viendo. Yo todo bastante claro, igual. Hay cosas que yo no tengo claro. Es raro. Bueno, cualquier cosa, si alguno se anima a preguntar algo avanzando en el tema. Ahí está. Bueno, entonces con relación a este nuevo enfoque, digamos, de la Gaudium, volvemos a recopilar algunos dichos de algunos teólogos que han comentado un poco el texto, que nos sirven para introducirnos, después vamos a ir a leer, ¿no? Como hicimos la vez pasada. Volvemos a la Chola, a Nicola Chola, que dice, para entender la Gaudium hay que primero entender la Lumen Gentium. Es importante esto, ¿eh? Esta, la Lumen, clarificó mejor la relación de iglesia-reino. Y luego, ahora la Gaudium, aquella la relación de iglesia-mundo. Entonces, fíjense qué interesante. Nosotros, en un momento hubo una confusión entre iglesia y reino. El reino que trae Jesús, el reino parece. Entonces, la Lumen, ¿se acuerdan que lo dijimos, creo que en una de las primeras veces que nos juntamos, ¿no? Que ya la Lumen no dice más la iglesia es el reino de Cristo. O la iglesia de Cristo es la iglesia católica, sino que la iglesia de Cristo subsiste en la iglesia católica. Para el momento esto era como una herejía, y ojo que a alguno de nosotros nos puede sonar de ¿cómo que la iglesia de Cristo no es la iglesia? No estoy diciendo que no es. Entonces, pero tampoco estoy diciendo que es. ¿Por qué? Porque lo que estamos diciendo es que no coincide. Nosotros no somos todo lo que el reino de Cristo es y va a ser. Primero porque el reino de Cristo también se manifiesta afuera. Hay gente buena, hay amor, hay esperanza, hay incluso hasta santidad fuera de la iglesia. Hay mártires. Hay mártires que son de otras confesiones cristianas. Primero. Y segundo, porque también entre nosotros hay límites. Si esto fuese el reino, seríamos Maradona, digamos. O sea, y entre nosotros hay traiciones, hay pecado, hay infidelidad, digamos. Entonces nosotros no somos la iglesia. Pero sí dice la Lumen que la iglesia de Cristo subsiste en, esa expresión, subsistit in, la iglesia católica. Porque la iglesia católica tiene de forma más completa todo lo que Cristo quiso para su iglesia. Usted se acaba de un comentario mío personal. Yo estuve 30 años como miembro de otra iglesia, ¿no? Y suelen ir a veces los misioneros a dar a casa, son los ubican y van a hablar. Y yo le dije, yo fui católico hasta los 19 años, luego uno cambió de religión. Y a los 50, bueno, dejé esa religión y la reintegré hace como menos de un año a la Sagrada Familia. Y yo le decía que la diferencia que yo veía, bueno, una que yo me siento bien, siento que la iglesia de Cristo subsiste en la iglesia católica, a diferencia de lo que decíamos en la otra iglesia, que era la única iglesia verdadera sobre la faz de la tierra. Entonces yo le decía que esa era la diferencia, que para mí no era la única iglesia verdadera sobre la faz de la tierra. Fue como dice usted, en todas las iglesias hay personas que siguen a Cristo, y a mí me decían el mormón católico, porque yo siempre discutía con ellos en cuanto a María, yo siempre fui muy devoto a la Virgen de Lourdes, y cuando hablaban, o sea, en contra de adorar imagen y todo eso, yo le decía que yo tenía un sentimiento especial hacia María,
en especial a la Virgen de Lourdes, qué sé yo, en el mismo sentido. Yo después escuchaba que me decían era un monje católico, porque defendía el Cristo. Pero cuando yo, padre fallecieron en 5 meses, sentí que tenía que volver a la iglesia. Bueno, lo que sí, digamos, como para aclarar, Sí. esto no significa que todas las comunidades eclesiales son iguales, ¿tá? Porque es verdad, está bueno todo esto, que la aclaración, pero al mismo tiempo, nuestro convencimiento es de que en la Iglesia Católica hay una plenitud que otras no tienen, digamos, ¿sí? Por lo menos en cuanto a la doctrina, a los sacramentos, no a la santidad tal vez. Ojalá tuviéramos más santidad, pero sí en cuanto a todos los elementos que a nosotros nos acercan a Jesús, ¿viste? Sí, digamos, cualquier cristiano te va a decir que Cristo también, ¿me explico? Bueno, ellos lo van a decir. O sea, de todas formas, digo, no, digamos, no es el tema, digamos, que vamos, porque si no nos vamos a perder en esto, digamos, pero simplemente estoy diciendo, fíjense cómo el concilio matizó expresiones en las cuales a veces nosotros somos muy duros y muy tajantes, ¿viste? Eso es. Entonces, así como la Lumen Gentium clarificó esa relación iglesia-reino, ahora la Gaudium, sabiendo lo que es la iglesia, clarifica la relación iglesia-mundo, ¿sí? Lumen Gentium, Gentium, que es el primer documento del concilio. Nosotros acá, si según tiene el texto del concilio, el cuarto es la Gaudium, el primero es la Lumen, ¿sí? Bien, entonces eso es lo primero. Después lo otro, lo del método. Dice Chola, se pasa de un método deductivo a uno dialógico. Por ahí uno dice, bueno, esta es la verdad y nosotros de ahí tenemos que deducir todo, ¿no? Como una especie de abstracción, ¿no? Los mandamientos, y esto hay que cumplirlo, hay que vivirlo, y como tenemos que encajar en eso, ¿no? En cambio, la Gaudium hace otro camino, uno dialógico, o sea, vamos descubriendo lo que Jesús quiere para nosotros, para la iglesia, en diálogo con el mundo. Por lo tanto, a mí el otro con toda su diferencia, con lo distinto que es, el otro también a mí me habla Dios a través del otro. Y no es que solamente la doctrina que tengo que aplicar, sino que de la realidad concreta, de mi encuentro con los demás, del desarrollo de la ciencia, de la vida cultural, de ahí también aprendo. Iglesia, ¿no? La iglesia aprende, ¿no? Ahora vamos a ver algunos textos. La iglesia y la teología aprenden del mundo, responden escuchando, en cuanto practican la lectura de los signos de los tiempos. Aprenden escuchando. Fíjense que acá hay un sabor a sinodalidad también, ¿eh? La Gaudium 60 años después recién estamos arrancando con esto, ¿no? Que la sinodalidad también es aprender a escucharnos entre nosotros, pero escuchar al mundo, ¿no? El espíritu que habla. El método propio de la Gaudium muestra cómo se nos ha puesto al interno de un cuadro ciertamente no eclesiológico. Viene superada una visión dualista y opositora entre iglesia y mundo. Esto no significa una imposible oposición entre el anuncio salvífico y el diálogo con quien no pertenece a la iglesia, sino la valorización de todo lo que es humano. Entonces, no significa que el evangelio, el mundo lo va a recibir con los brazos abiertos, decir, ay, qué lindo esto que me está diciendo, que no hay que hacer esto, o que el reino no es tal cosa. No, el evangelio va a chocar a veces con algunos parámetros culturales, va a chocar con nosotros, digamos, ojalá que una hora de cada uno de nosotros abra el evangelio y diga, uy, no, mira lo que me está diciendo. Ojalá, porque eso significa que tenemos que convertirnos. Entonces va a chocar con el mundo también, ¿no? Es un mensaje de esperanza, es un mensaje de alegría, de plenitud, de vida, sí, pero también es un mensaje que a veces pega. Entonces no es que el mundo va a aceptar
pero eso no significa que nosotros tengamos que salir a pelear con el mundo, como si el mundo estuviera en oposición a la iglesia. Y a veces tenemos esta postura, ¿viste? Les comparto así como algunas cositas que pienso y que, es más, yo digo, no sé si tengo razón, pero a mí una de las cosas que más ruido me hizo en las marchas de los pañuelos es eso, digamos, que parecía que nos teníamos que ir a pelear con el otro con una bandera de un color distinto. ¿Viste? O sea, uno dice, pero están ideologizados, el otro pañuelo verde. Sí, nosotros, digamos, por ahí también, digamos, caemos en una ideología, ¿no? Bueno, hay cosas así que de nuestras actitudes que no me cierran, digamos, ¿no? Más allá de eso, hay que tener en cuenta que los paneles verdes con colores, si dentro de los precios, se pasan por mensaje directo, contributivo para agarrar y para justamente para facultar de la iglesia. O sea, eso es moneda corriente dentro de ese momento. Y seamos sinceros, o sea, respecto de lo que es la abortación, incluso la posición de la iglesia, no ahorita está dentro de la ley santa, o sea, Sí, volvemos a ver, pará. Y que nos sirva también para ir aprendiendo, porque nosotros no estamos acá discutiendo eso. No estamos discutiendo la bondad o la maldad del aborto, ¿no? Primero que no es el tema, segundo que, digo, yo no dije que yo estoy a favor del aborto. Yo dije, es el modo en que nosotros tenemos de manifestarnos, de entrar en vínculo con una realidad, podríamos decir, del mundo, ¿no? Este movimiento, ¿no? Es eso lo que me hace un poquito de ruido nada más, pero no, obviamente, estoy totalmente en contra del aborto. De todos modos, cuando uno trabaja con gente que está muy a favor y que lo explica, es muchísima. La paciencia. Bueno, sí, obvio. Claro. No, pero con respecto también a la metodología, creo que no conocíamos otra metodología, agarramos lo primero que encontramos. Está bien, pero vos fíjate, no conocíamos. Bueno, vuelvo a esto, yo no estoy diciendo que tengo razón, ¿no? Tal vez me estoy equivocando yo y era la manera. De hecho, yo participé de varias de esas marchas, digamos, ¿no? No, eran marchas totalmente pacíficas, ¿viste? No, nada que ver, a ver, en ese sentido, nada que ver con algunas otras, en la otra marcha que te rompían cosas, que te pintaban la iglesia, bueno, que te insultaban. Entre nosotros no, gracias a Dios esas cosas no eran muy, muy sanas, digamos, pero digo, tal vez me equivoco yo por un lado y por otro lado, la Gaudium fue escrita en el 65, ¿viste? No sé, viste que uno dice... Tendencias, ¿no? Los católicos nos paramos evidentemente. La política no. Sí. Es una tendencia un poquito humana, ¿viste? Tendemos a confrontar o a defendernos, ¿viste? Y perdemos la esencia, porque el Evangelio dice que hay que salvarle a la la transformación de la realidad de la invitación a presentar a Cristo es lo más. Ahí es donde tenemos que estar. Lo que pasa es que en determinados ámbitos, cuando se da el aborto, por ejemplo, nosotros nos hemos sentido perseguidos. Sí, totalmente. Perseguidos. No, totalmente. En el hospital, en el ámbito jurídico, en la escuela. Por ejemplo. Sí. Por ejemplo, nosotros en las escuelas, en nuestras escuelas, y todavía hoy, digamos, hay muchos chicos que son pañuelito verde, tal vez, ¿no? Incluso tenemos algunos docentes que si si sabemos que antes de contratar un docente que tiene esta postura, tal vez lo contratamos, pero una vez que lo contrataste, bueno, y trabajamos, uno le puede decir, podemos sentarnos, dialogar, todo, pero ellos siguen estando en nuestras instituciones. No le hacemos la vida imposible, no los perseguimos,
puede haber una discusión, puede haber un debate, puede ser que un directivo le diga, che, esto no lo hables acá, porque la escuela tiene esta idea, perfecto, pero te dejan trabajar tranquilo. Ahora, vos vas a otra institución, como decía vos, ¿no? Y el nivel de persecución es muy fuerte. Lo que te quiero decir es que es lo que Jesús hizo eso, ¿entiendes? Jesús vino siendo nosotros pecadores, vamos a ponerlo así, siendo nosotros pañuelito verde, Él vino y se hizo uno de nosotros. Y bueno, lo matamos, es así. Y bueno, no podemos pretender que no vaya distinto, digamos. Pero bueno, no se puso a litigar con nosotros, ¿viste? Que es re difícil, por supuesto que es re difícil, ¿no? Bueno, la doctrina de la Gaudium ha logrado que, partiendo de una pregunta antropológica, encontremos el fundamento en Cristo y en el Espíritu, ¿no? Fíjate, ese es el método distinto. El tema del método es un tema para una clase aparte, pero la Gaudium va de la experiencia humana hasta Jesús. ¿Vieron? Por eso arrancaba diciendo, che, las angustias del hombre, los cambios, pum, pin, la incertidumbre, bueno, y al final, ¿se acuerdan? Número 20, después de todo eso, número 22, la iglesia cree que Cristo es, ¿viste? De ahí vas a Jesús. Pero no, acá está Jesús y tienen que creer en Jesús, sino como, che, mira tu corazón, humanidad, mirá las heridas que tenés, mirá las preguntas que tenés, bueno, la respuesta es Cristo. Se llama un método inductivo, que este método sí quedó bastante metido, sobre todo en Latinoamérica. La Acción Católica lo ha usado mucho, que es el método ver, jugar, actuar. Ahora se le agrega, ¿viste? Ver, jugar, actuar, celebrar, ver, jugar, actuar y anunciar, bueno, pero digo, ver la realidad, emitir un juicio, digamos, a la luz del Espíritu, es un juicio no en el sentido de tipo condenatorio, sino una aseveración, ¿no? Y después actúas a obrar en consecuencia, ¿no? Pero arrancás del... Bueno, Francesco Brancaccio dice, de la lógica de la contraposición se pasa a la lógica de la encarnación. La iglesia no es del mundo, pero está en el mundo. Es un documento pastoral indicando así método, perspectiva, finalidad y destinatario. En la elaboración, uno de los inconvenientes era no terminar de definir los destinatarios. Claro, ¿a quién le habla la Gaudium? Nos habla a nosotros, le habla al mundo, con lo cual quedaba también en suspenso el lenguaje. Y si vos, depende de quién le hablé, vos usás unas palabras, usás otras. Y estas dudas sobre los destinatarios reflejaban asimismo una falta de definición sobre el lugar de la iglesia en este diálogo. ¿Se habla en cuanto a iglesia desde el Evangelio o se prefiere un discurso más racional, comprensible por todos, pero arriesgando una desnaturalización en la misión encomendada? Son cosas que entraron en coalición durante la redacción. De hecho, a veces voy a encontrar que usa palabras demasiado sociales, demasiado seculares, profanas, no sé cómo decirlo, y a veces se vuelve como muy teológica, entonces, porque unos pensaban una cosa, otros pensaban otra. Pero todavía en este momento la iglesia cree que el mundo la quiere escuchar. Yo hoy no sé si todavía el mundo nos quiere escuchar. Con la muerte de Francisco, a mí como que me dio una cachetada, porque veo que impresionante, pero la fuerza que todavía tiene la iglesia en el mundo es increíble. Bueno, nosotros nos pegó mucho en Argentina porque era Francisco, pero un periodista ajeno, ¿viste? A todo esto decía, usaba un poco de malas palabras porque era un pibe joven, que viste que ahora la hablan todo así, bueno, pero decía, estos desgraciados nos tienen a todos agarrados el televisor con una puerta que se cierra, una chimenea y un humito. Dice, estamos durante 72 horas estuvimos así, fumata negra. ¿Viste? Dice, es un rito extraordinario. Tiene una mística, tiene una fuerza, todo el mundo prendido ahí y con dos escarbadientes lo hacen, porque más allá de todo la pilcha, el camarlengo y esto y el otro, es una puerta que se cierra, un
extra omnes, que se repite hace no sé cuántos siglos, y el mundo está así. Porque evidentemente el Papa como figura, pero la Iglesia en general, todavía es una presencia moral importante. Y sí, se escucha. Bueno, hay sectores que no le importa tal vez, ¿no? Pero bueno, entonces... Pero a los que no les importaba estaban Sí, sí. Sí, porque una curiosidad. Un amigo ateo de Fenoy le dijo, che, ustedes tendrían que matar al Papa cada 3 años, ¿eh? Porque tiene un éxito bárbaro. ¿Eh? Bien. 2 más. Gallagher y Ghedini. Gallagher dice, si bien había un clima de rechazo al de ordine morale cristiano, que era el esquema que se introdujo en el aula conciliar, ese lo hicieron percha. Recién la encíclica Pacem in Terris, porque de esto no hablamos, de la influencia de Juan XXIII y de Pablo VI en estos documentos. Porque ahí en el medio del concilio, mientras el concilio estaba en marcha, desde el 62 que fue convocado hasta el 65, hubo 2 encíclicas impresionantes, la Pacem in Terris de Juan XXIII en el 63 y la Ecclesiam Suam de Pablo VI. Estos marcaron la cancha, ¿viste? Entonces ahí tendríamos que ver la influencia de esta encíclica. En esas 2 encíclicas se habla mucho del diálogo, del mundo. Los papas también empujaron estos documentos, ¿no? Entonces ahí el de esquema moral y cristiano era un esquema muy cerrado que nos hablaba mucho a nosotros y con parámetros viejos. Entonces los papas empiezan a hablar del diálogo. El diálogo. Fíjense, algo tan, para nosotros, tal vez de manera tan cotidiana, aunque tal vez no sabemos todavía muchas veces cómo dialogar. No sabemos cómo dialogar con el mundo, no sabemos a veces dialogar entre nosotros. Viste que, qué sé yo, cuando uno tiene una postura contraria a la nuestra, qué mal que nos ponemos, qué incapaces que nos volvemos, lo afectivo nos nubla la vista y qué incapaces que nos volvemos para poder escuchar, para, digamos, admitir si el otro tiene razón o si nosotros no sabemos algo. Y también me pasaba mucho con mis amigos, viste, que te tiraban, no, porque la iglesia tal cosa, y yo realmente no sabía, pero tenían que encontrar un argumento para taparle la boca, eso no es diálogo, viste. Eso es discusión, viste. El diálogo es otra cosa, pero viste, vos tenías que ganar. Pero es muy afectivo eso, ¿eh? No, nos tocan el orgullo, viste, y te salimos ahí a pelearnos, viste, y no sabemos, realmente es una cosa... Ojalá que la sinodalidad nos ayude en esto, ¿eh? Pero hay que hablar de la sinodalidad, porque nadie habla de la sinodalidad. Acá estamos hablando, pero en el común, en el ordinario, en las parroquias no se habla. No. Bueno, tenemos que empezar. Viste, esta práctica de la conversación en el espíritu, que básicamente es escuchar, ¿viste? Escuchar y ver qué en el otro está diciendo Dios. Y si veo que el otro tiene razón y que Dios me está hablando a través de lo que está opinando el otro o el grupo y mi criterio no va, tengo que aprender a abandonar mi criterio. Y eso realmente, la conversación del espíritu es una patada al hígado, digamos, para todos. Por eso también a veces no sabemos hacerla. Bueno, y Ghedini dice, justamente por haber tenido en cuenta el inevitable surgimiento de los límites particulares, de lo contingente, puede la Gaudium también resaltar su fecundidad metodológica. Conocer a la luz del discernimiento de los signos de los tiempos, sentir la precariedad de las mediaciones históricas. O sea que parte del método, lo bueno del método, es también reconocer los límites de la coyuntura en la que la Iglesia vive. Bueno, y que no sabemos, esto lo decimos en la palabra de luz que podemos aportar, pero frente a esto necesitamos escuchar también, ¿no? Bueno, Walter Casper, con respecto al mundo, la Gaudium tiene 2 afirmaciones valientes. Su autonomía, ahora vamos a ver esto, la autonomía del mundo, una palabra
complicada la palabra autonomía, con el consecuente restablecimiento del iluminismo, la secularización legítima y la libertad de los laicos en la Iglesia, y la promoción de los derechos humanos y la condena de toda discriminación, afirmando la libertad de conciencia, negando la posibilidad del llamado Estado católico y reconociendo el valor de la democracia pluralista moderna. Esto que dice Casper, yo lo llego a decir en el litoral y al otro día tengo 800.000 mensajes diciéndome que soy un obispo ateo, porque fue algo así lo que dijimos con la reforma constitucional y salieron. Pero fíjense esto es de la Gaudium. ¿Qué hace la Gaudium? Reconoce una autonomía del mundo y por tanto desprende lo temporal de lo religioso. Entonces, esto del Estado católico, la nación católica, que en Argentina, incluso hasta hoy se sigue defendiendo, mucha gente dice, no, no puede ser que la iglesia se corra. Es como, bueno, es todo un tema, ¿viste? Que a veces tenemos todavía, algunos como que oscilamos entre la claudicación. No, bueno, nosotros ya no tenemos que hablar, tenemos que dejar, no, o sea, tenemos que seguir hablando. O sea, no hay que claudicar de nuestra fe. Pero tampoco podemos pretender la instauración de un sistema político católico, ¿me explico? O sea, lo que está tratando de decir es, Argentina no es Irán como para agarrar y para meter una teocracia en la cual justamente la religión católica sea el modelo para lo que la. Eso es lo que... claro. Eso, teocracia es la palabra, ¿viste? Teocracia. Eso es parte de una coyuntura temporal, digamos, que fue la Edad Media, pero que aún así, en la Edad Media, si uno estudia un poquito y se pone un poquito filoso, te va a dar cuenta que hubo una lucha constante entre se llamaban las dos espadas, ¿no? La espada temporal y la espada... ¿Por qué una lucha constante? Porque continuamente el poder temporal quería apropiarse de la iglesia como instrumento del poder, y continuamente la iglesia se oponía a eso, no se dejaba manipular. Y bueno, en ese conflicto, digamos, obviamente se embarró la cancha, surgieron los estados pontificios, la iglesia adopta todas las características de estado secular, entonces tenés tu ejército, tenés tu rey, tu monarca, que era el papa terminaba peleando batalla contra otro monarca, ¿viste? Bueno, obviamente que uno lo ve de acá y dice, no, es cualquiera, pero era una lucha por la autonomía, que hoy nosotros lo tenemos más manejado a eso, ¿sí? Bien. Bueno, algunos puntitos así lo vamos viendo así como, porque la verdad que... Bueno. Entonces, lo social es esencialmente humano. Ya le dijimos la vez pasada, ¿no? Lo social no es un agregado a lo humano. Somos personas únicas y irrepetibles, pero no individuos en el sentido moderno, en el sentido de cosa cerrada al contacto y al encuentro con el otro. Persona dice relación. Somos una paradoja, porque al mismo tiempo que somos únicos y irrepetibles, y que nadie puede decir yo en mi lugar, y que cada uno tiene que tomar su vida en sus manos, y que nadie puede decidir por vos, que hay una soledad radical en el fondo de cada uno en ese sentido, al mismo tiempo, dentro de cada uno, yo puedo decir yo, porque siempre me encuentro con un tú. Y el tú, a mí, de alguna forma me revela mi propia identidad, ¿no? Bueno, entonces somos sociales. Esta sociabilidad se organiza en círculos concéntricos. ¿Dónde? Entonces, ¿cuál es tu núcleo más personal? La familia. Y después la comunidad política. Y dice la Gaudium que la familia y la comunidad política son esenciales
otra forma de asociación, responde al humano, pero no es esencial al humano, ¿no? Como si, bueno, un club, o la escuela, o no sé. Pero esto como necesariamente, fíjense, la comunidad política, ¿no? De hecho, ¿se acuerdan que Aristóteles definía así al hombre? Claro, definía al hombre como animal político. Una definición que tiene limitaciones, pero interesante. Y por eso, el bien común es el conjunto, que es, lo defino, pero esto es de doctrina social, ¿no? Que es el conjunto de las condiciones de la vida social que hacen posible a las asociaciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y más fácil de la propia perfección. El bien común es ese bien, pues es el conjunto de las condiciones sociales. No es algo, ¿no? No es algo como tangible, pero por ejemplo, la paz, el medio ambiente, cosas que si se destruyen, nos afectan a todos. Y si crecen, nos afectan a todos, para bien o para mal, ¿no? La cultura es un bien común, porque está bien que puede haber personas más cultas que otras, pero cuando hay mucha cultura nos enriquece a todos, digamos, ¿no? Y yo aporto algo también a la cultura. Bueno, son ejemplos de bienes comunes, ¿no? Todos tenemos que contribuir a que crezca y todos contribuimos a que disminuya. Por eso no se puede fraccionar, ¿viste? Decir un cacho de medio ambiente, mientras a mí ¿viste? Como los dibujitos animados que te llovía a uno nomás, no, o sea, si llueve, llueve para todos, sale el sol para todos, y si está el aire contaminado, es para todos. La paz social, por más que vos te atrincheres en un country, no te puedes aislar de lo que está pasando, ¿viste? Bueno, y ahí están los numeritos, ¿no? La fraternidad engloba a toda la humanidad y no solo a los creyentes entre sí, dice el número 27. Vieron como que se expande este concepto de fraternidad, que después la Fratelli Tutti va a agarrar este tema especial de la fraternidad. El número 2930, atención, a favor de la justicia social y en contra de la ética individualista. Yo creo que está bueno saber que la justicia social no es patrimonio de un partido político, es nuestra, porque tiene que ver con esto, con que somos sociales, con que el bien común es importante. Bueno, el Verbo encarnado quiso participar de todo lo humano, ¿no? El 32. Y el número 40 dice así, esto textual, en este capítulo, que es el capítulo 4 de la primera parte. Pero me gustó cómo lo dice. Miren, en este capítulo, presupuesto todo lo que ha dicho el concilio sobre el misterio de la Iglesia, Lumen Gentium, va a ser objeto de consideración la misma Iglesia en cuanto que existe en este mundo y vive y actúa en él. Entonces, ahí está lo que decíamos, ¿no? De que hay que leer la Lumen y después... Vamos con algunos números, como hicimos la vez pasada, ¿no? ¿Alguien quiere leer el 28, este resumen? Así descanso un poco. Quienes sienten u obran de modo nuestro en materia social, política e incluso religiosa deben ser también objeto de nuestro respeto y amor. Cuanto más humana y caritativa sea nuestra comprensión íntima de su manera de sentir, mayor será la facilidad para establecer con ellos el diálogo. Es necesario distinguir entre el error, que siempre debe ser rechazado, y el hombre que yerra, el cual conserva la dignidad de la persona. Dios es el único juez y escrutador del corazón humano. Por ello nos prohíbe juzgar la culpabilidad interna de los demás. Interesante, lindo, ¿eh? Quienes sientan u obren de modo distinto al nuestro en materia social, política e incluso religiosa, deben ser también objeto de nuestro respeto y amor. Más allá de eso, ¿se los puede tratar de combatir? Sí. Sí, por eso dice, digamos, ¿no? Por más que estén en el error, o sea, uno es contrario al error. Ahora, tratar de convertir es siempre con respeto, digamos. O sea, uno en realidad
tal vez, no sé si la expresión es la mejor, tratar de convertir. Sí podemos anunciarle el Evangelio, después que se convierta en ellos, digamos, o que lo convierta el Espíritu Santo, digamos, porque... No, porque, viste, si uno dice yo tengo que tratar de convertir, es como que uno ahí se pone tal vez un poco más obsesionado con eso, yo tengo que lograr que... Eso lo tiene que lograr Dios, pero sí nosotros tenemos que anunciar el Evangelio siempre. Como diría uno, como es que la frase esa que es muy famosa, tenemos que siempre anunciar el Evangelio, con nuestro testimonio, con nuestra vida honesta, con nuestra caridad, con nuestra sonrisa, y a veces incluso con nuestras palabras. Lo más importante en realidad es el testimonio, ¿no? Yo tengo, mis vecinos son muy buena gente, muy buenos vecinos, somos amigos, son testigos de Jehová. Y yo empecé al viaje porque yo no entendía de lo que ellos me hablaban. Y me estaban tocando a la Virgen María, entonces, con los años, ¿no? Enseguida. Y empecé a leer, cuando se dieron cuenta que yo había empezado a estudiar, me dejaron de predicar. No son ningunos giles, ¿eh? Es más, me mandaban gente para ver qué era lo que sabían y anotaban. Y después me mandaron a un grupo como de 30 hombres, todos de camisa blanca. Ay, por favor. Pero... Todos de Evangelio. Pues dijiste, ¡qué suerte! 30 hombres. Sí. La mejor manera de agarrar de la manera con la cual ellos agarran, se manejan con respeto, por ejemplo. Ana tiene que también agarrar y llevarlo hacia el cerro. Sí, no, cuando les hablé de la Virgen y le dije que era la mano de Dios y todo lo que ella se fue, no volvieron más. Bien. Sí, yo no sé, ahí, a ver, a mí me parece que nosotros tenemos que tener la capacidad de estar abiertos al diálogo, pero yo estoy convencido de que ellos no la tienen, digamos. Ese es el problema, que muchas veces nos vamos a encontrar con gente que es media fundamentalista, pero nosotros no tenemos que serlo, ¿se entiende? Con un fundamentalista no podés hablar, eso es... Tengo la suerte de justamente contar con un par de amigos dentro de su asociación, con los cuales se puede agarrar y se puede dar más, puede agarrar y puede hacer entender que justamente que el espíritu es parte de ese llave al cual ellos alaban. El hecho de agarrar y de utilizar el texto de Éxodo 3 más el de San Juan 8:58, el hecho de que justamente, por un lado, Yahvé se identifica con el yo soy, y Cristo hace lo propio delante del fariseo, en su modo comienzo para justamente decirle, che, ya. Sí. Sí, igual no. Después si tendrán un curso de misión, no sé, hablarán de esto. Pero, claro. Sí, la apologética no, a mí no me termina de cerrar. Una postura también media, sí, o media vieja, digamos, no sé, cerrada, pero viste, apologética significa defender. Los primeros padres, había un grupo de apologetas que tenían que defenderse frente a los ataques del... O sea, es una actitud, si te piden, como dice por ahí, creo que la primera carta de Pedro, tenemos que dar razones de nuestra fe, por supuesto, ahí eso es apologética. Pero viste, no sé si la defensiva tiene que ser siempre una postura nuestra. Pero bueno, sí, más allá de todo, sí. Igual esa misma cita sigue, pero háganlo con solidaridad y respeto, así que tampoco hay que agarrar. Sí. Yo soy padre de 4 adolescentes. Bautizado, tomaron la comunión, tomaron la confirmación, mis hijos. Yo soy catequista, trabajo mucho en la iglesia en un montón de ámbitos. Y en su momento a mis hijos yo, de alguna forma, los obligaba a acompañarnos a las celebraciones conmigo. O fueron creciendo, fueron madurando, hoy en día Magana tiene 19, más chico tiene 18. Y estoy aprendiendo a comunicarme diferente con ellos. Ellos ya no nos acompañan a misa, no los puedo obligar,
Aprendí que no los debo obligar a ir a misa. Mi señora tampoco me acompaña en este momento de nuestra vida espiritual. Y en mi casa se bendice la mesa cuando comemos, hay uno que no acompaña la bendición, pero que respeta que yo lo haga. Y yo no lo obligo que lo haga tampoco, pero tuve que aprender. Y así un montón de cosas estoy aprendiendo todavía, porque la misma paciencia que Dios me está facilitando para hacerlo conmigo, que es el tesoro más grande que yo tengo en mi familia, en mi vida, es la misma paciencia que Dios tuvo conmigo. Exacto. Lo dice. Entonces yo no puedo imponerle algo que nunca me fui impuesto, porque yo lo que hago, por gracia de Dios, lo hago libremente y lo disfruto un montón. Entonces yo esperando que mi hijo, lo único que hago por ellos, sin que ellos lo sepan, es rezar todos los días. Nada más que rezar y esperar. Y esperar, como usted decía, tratar con el ejemplo, más que con las palabras, dejarles algo importante, que es lo más valioso que nos deja nuestra religión, que son los valores cristianos. Esa es mi forma hoy en día. Y eso tenés que replicarlo con los compañeros de trabajo, con tus amigos, con todo. Bien. Bueno, hacemos otro salteadito de algunos puntos. La Iglesia, custodio del depósito de la palabra de Dios, del que emanan los principios del orden religioso y moral, sin que siempre tenga a mano respuesta adecuada a cada cuestión. Este es el número 33, ¿ves? Desea unir la luz de la revelación al saber humano para iluminar el camino recientemente emprendido por los apóstoles. Fíjense esto, ¿no? La Iglesia no tiene respuesta inmediata a cada cuestión o adecuada a cada cuestión. La Iglesia no sabe todo, y menos si surgen cosas nuevas, inteligencia artificial ahora, ¿viste? Bueno, lo podemos pensar, investigar, podemos iluminar un poquito desde nuestro saber, pero no tenemos respuesta para todo. Esto va a ser importante porque el número 43, yo quiero que, ya vamos a llegar, pero que le presten mucha atención. Hombres y mujeres, con razón, pueden pensar que con su trabajo desarrollan la obra del Creador, sirven al bien de sus hermanos y contribuyen de modo personal a que se cumplan los designios de Dios en la historia. El trabajo como continuación de la obra creadora de Dios, ¿no? Que vos cada vez que vas a trabajar, vos estás, digamos, como que Dios mete tus manos en las manos de Él y sigue creando a través de tus manos. Eso es hermoso, ¿no? Por eso el trabajo para nosotros es tan importante en el mundo judeo-cristiano, porque siempre entendimos que el trabajo nos hace imagen y semejanza de Dios. Triste es cuando nuestro trabajo es un poco alienante, opresivo, ¿viste? Mal pago, te tratan mal, bueno, obvio, pero eso es, claro, pero en realidad, y más si cualquier cosa que uno haga, pero si está haciendo lo que por ahí uno tiene vocación, le gusta, re lindo, ¿no? Y como decía Santa Teresa, le dicen que una frase de Santa Teresa, que le decía a las monjas, hermana, miren que también entre los pucheros anda el Señor, ¿no? O sea, vos cuando limpiás el baño, cuando cocinás, ¿viste? También está ahí Dios. La ley de la transformación del mundo es el mandamiento del amor. ¿Por qué tenemos que ir a transformar el mundo? Por parte del mandamiento del amor. ¿De qué manera distinta se vive, sobre todo lo que hacen ustedes, digamos que ustedes son los que están en el mundo, los laicos? Nosotros, bueno, nos dedicamos a la atención de las comunidades, a lo religioso, qué sé yo, pero ustedes que están, que su misión es estar en el mundo y laburar, qué lindo esto, es parte del mandamiento del amor, que yo salga todos los días de mañana a trabajar y que haga lo mejor posible lo que tengo que hacer y que cumpla mis horarios y que mirarlo de este modo, ¿no? Bueno, está chiquitita esa letra, no sé si llegan a leer ahí. Número 36, pero yo tengo un resumen. No, si no lo leen, lo leo yo. Si alguien se anima a leer, desde ahí. Yo llego ahí. Llegás, Lore, dale. Por autonomía de la realidad se quiere decir que las cosas creadas y la sociedad misma gozan de propias leyes y valores que el hombre ha de descubrir, emplear y ordenar poco a poco. Es absolutamente legítima esta exigencia de autonomía, pues por la propia naturaleza de la creación
Todas las cosas están dotadas de consistencia, verdad y bondad propias, y de un propio orden regulado que el hombre debe respetar. Por ello, la investigación nunca será contraria a la fe, porque las realidades profanas y las de la fe tienen su origen un mismo Dios. Son, a este respecto, de deplorar ciertas actitudes que, por no comprender bien el sentido de la legítima autonomía de la ciencia, se han dado algunas veces entre los propios cristianos. Actitudes que, seguidas de agrias polémicas, indujeron a muchos a establecer una oposición entre la ciencia y la fe. Bueno, pará, ahí después el otro párrafo lo leemos. Esta palabra autonomía viene del griego, digamos, etimológicamente, autos es uno mismo, nomos es ley, ¿no? Kant la popularizó a partir del siglo XVIII, afirmando que la moral tiene que ser autónoma, que, dice Kant, o por oposición a una moral heterónoma, es decir, que la ley la tenemos que de alguna forma reconocer nosotros, digamos. No puede venir alguien y decir, vos tenés que hacer esto, vos tenés que hacer lo otro, porque esa es una moral infantilizada. Si a vos continuamente te tienen que estar diciendo, hace esto, hace lo otro, no haga esto. Ojo que esa moral heterónoma es la que muchas veces tenemos nosotros en nuestra vida, en las parroquias, ¿viste? Padre, ¿puedo comulgar? ¿Me deja comulgar? ¿Puedo hacer esto, padre lo otro? ¿Viste? Bueno, lo que pasa es que en Kant, no en él, pero después con el desarrollo un poquito, la palabra autonomía empezó a significar que el ser humano, el sujeto, crea su propia ley. Y eso ahí se volvió como un poco contraria, como que no aceptaba, por ejemplo, se empezó a rechazar los mandamientos, se empezó a rechazar las leyes de la iglesia, incluso las leyes civiles, parecían todo contrario, porque todos te están diciendo, hace esto, hace lo otro, todo contrario a una necesidad de libertad y de que yo hago lo que quiero, digamos, que la palabra autonomía empezó a significar eso, ¿no? Entonces, fíjense qué lindo, ¿no? Que el concilio rescata como una versión aceptable de autonomía. Dice, si por autonomía entendemos que las cosas tienen su propia consistencia, que la realidad, que parte de la creación, que las ciencias, que... bueno, está bien esa autonomía. Es necesaria, tenés que respetarla, no podés... Y fíjense, dice, muchos cristianos no lo entendieron, ¿no? Ahí cita el conflicto con Galileo, por ejemplo, ¿no? Una cosa, para ir a la iglesia se le sigue machacando esto, que en realidad había una falta de comprensión mutua, ¿no? Pero, ¿se acuerdan que Galileo había descubierto que el Sol, que la Tierra giraba alrededor del Sol? Y claro, en la Biblia decía, el Sol se levanta, el Sol se pone, y la Biblia daba a entender que era el Sol el que giraba alrededor de la Tierra. Bueno, pero ahí tiene una falta de comprensión de que la Biblia no es un libro de astronomía. Y lo que relata es parte de la experiencia humana, ¿viste? Bueno, nosotros nos damos cuenta si la Tierra está girando, pero sí nos damos cuenta que el Sol sale de allá y se pone allá. Y de hecho, seguimos hablando así, sale el Sol, se pone el Sol. Y sabemos que en realidad es la Tierra, decimos, la Tierra giró y ahora vemos, no. Bueno, esto de la autonomía es importante. Ahora, fíjense que hay una noción de autonomía que no va. A ver, Loren. Pero sí, autonomía de lo temporal quiere decir que la realidad creada es independiente de Dios, que los hombres pueden usarla sin referencia al Creador. No hay creyente alguno a quien se le oculte la falsedad envuelta en tales palabras. La criatura sin el Creador desaparece. Más aún, por el olvido de Dios, la propia criatura queda oscurecida. Si autonomía significa rechazo, independencia, exacto. Y esto que se dice fíjense que nosotros, por no entender este vínculo de las cosas con Dios, hoy estamos destruyendo el planeta. Pues dice, la autonomía consiste en que sí, las cosas tienen como una especie de dinámica, de ley interna, que nosotros tenemos que aprender a descubrir y respetar. Si el río pasa por ahí, si los árboles crecen ahí, si por algo es, digamos, tenemos que ser vivos, porque para eso nos dio
nos dio Dios la luz de la inteligencia, de ser vivo y descubrir por qué. Los árboles están ahí porque absorben el agua de la lluvia y no se inunda todo, digamos, o porque respiran y en la respiración producen humedad y la humedad produce la lluvia. Y si el río pasa por acá es porque, claro, por supuesto que podemos usar, digamos, para producir energía eléctrica, pero bueno, ¿en qué medida? ¿De qué manera? Bueno. Y esto también tiene vínculo, pues, por eso decía, con el tema de lo moral, ¿no? De nosotros. También nosotros tenemos autonomía. Y esto es súper importante. Pero no una autonomía desvinculada del creador, como para yo hago lo que quiero, ¿viste? Yo soy ley para mí mismo, no. Sino, nosotros se acuerdan que habíamos visto cuando vimos el numerito de conciencia, que tenemos una ley escrita en el fondo de nuestro corazón, que nosotros no nos las dimos. Por eso Juan Pablo II va a hablar de autonomía teologal. Ahí está Dios. O sea, es interior la ley, es interior, pero Dios está allí, te la escribió una persona, no la inventaste vos, ¿no? O también teonomía participada. Ya. Bien. Padre, Sí, una consulta. Lo que le llaman biodecodificación, ¿eso tiene que ver con esto que están buscando una realidad que no está conectada a Dios o nada que ver? Interpreto cómo es, pero entiendo que no sé si es algo que nos lleva a Dios eso. no, yo primero no conozco la biodecodificación, así que no te puedo dar una respuesta acabada. Entiendo que, a ver, cualquier cosa corregime si... Entiendo que es como que uno intenta de alguna forma rastrear en su propio árbol genealógico determinados comportamientos que pueden herir hoy mi personalidad. Entonces, si, no sé, por ejemplo, ¿no? Si mi abuela no quiso tenerla a mi mamá, o intentó hacer un aborto, no sé, entonces eso queda, digamos, de generación en generación y de alguna forma me afecta a mí. Entiendo que por ahí va la biodecodificación. Eso lo entiendo también que dicen que es así, pero no alcanzo a ver si realmente eso es como buscar algo que no tiene que ver con Dios, sino, o sea, en realidad de las personas que no, o sea, estaría contraria a, o sea, no hay que buscar tanta vuelta, me parece que para que las cosas son, como hablamos recién, porque está el árbol ahí, porque, o sea... Sí, yo no lo veo como algo ajeno a Dios directamente. Sí me suena contrario, por ejemplo, a lo que dice la Biblia, ¿no? Que muchas veces Jesús, por ejemplo, ¿no? El nacimiento de San Juan Bautista. Se tiene que llamar, ¿por qué se va a llamar Juan, digamos? Que se llame Zacarías como su padre. No, se tiene que llamar Juan, o sea, o el ciego de nacimiento. ¿Por qué está así? ¿Quién pecó? ¿Su padre o su abuelo? No, o sea, en el fondo, evidentemente a nosotros nos afecta, digamos, los males de nuestros antepasados, porque al ser sociales, si a mí si yo he recibido poco amor o si yo he recibido golpes o traiciones, eso va configurando mi carácter, eso sí es verdad. Ahora, eso a mí no me determina. Pero por eso digo, no sé si tiene que ver con esto, me parece que es más otro tema, pero en realidad a mí lo que me define es mi vínculo con Dios. Me puedo entender desde, digamos, si yo voy comprendiendo algunas cosas de mi historia personal, y sí, me puedo entender un poco más, digamos. Pero sepan que nuestra historia personal no nos determina, lo que nos determina es Dios, digamos, ¿no? Y volver a Él y que somos amados por Él y cuando entendemos que Él nos amó de toda la eternidad y que nos quiere regalar el cielo, bueno, ya está, ahí es donde nuestra columna vertebral afectiva se tiene que estructurar, ¿no? Gracias, sí. Bueno. Adelante. Sí, tiene un poco de mezcla de todo, ¿viste? Yo lo que veo también es que deja a la gente sin posibilidad de redención, ¿viste? Descubriste que tu abuela no quería, bueno, ¿y qué hace? Claro, ¿qué hace? Porque tu abuela, ¿para qué te sirve? Que alguien te dice algo posible, que nada es certero, es más adivinación que Claro, otra cosa. además, bueno, pero por eso yo no conozco demasiado,
no puedo decir, entiendo también que no tiene una raíz científica como la psicología, por ejemplo. Lo Entonces, vaya a ver al padre Rivera Rabasi en el canal Que No Te La Cuenten de YouTube, que es un sacerdote. sí, lo católico. conozco. Que vaya y lo vea todos los Un sacerdote que está medio prohibido por la iglesia, te digo por las Pero dudas. no está prohibido todavía, lo percibe, Bueno. porque está, Lo veré. porque hay cosas que, Más o menos. hay cosas que también que las tiene. Es muy de derecha, muy, muy de derecha. Pero bueno, Una cosa es, por ahí con el tema de lo homosexual y todo, demasiado. Sí, tiene sus cosas. no sé si estaría de acuerdo con la Gaudium, por ejemplo. Por decirlo. En realidad, con todo Vaticano II, o sea, como que hay un sector que está muy, Sí, sí. muy Sí, de Francisco también, tipo. Sí, prefiero el padre Rivera Rabasi, no el otro que está en TikTok recomendando todas estas prácticas de Reiki. Bueno, o sea, Sí, sí. Yo simplemente te digo lo que creo de Rabasi. No lo persiguen internamente. Es un tipo muy jodido. Yo te lo digo porque conozco de adentro, digamos. Muy jodido. Pero bueno, sí tiene como un montón de cosas, vamos a decir, doctrinales, bastante seguras, vamos a decir así, en esto, pero después la forma de... Claro. Sí, sí, esto de la apertura del diálogo, de la escucha, del saber que tal vez... No, olvídate, digamos. Muy crítico con el Papa. De hecho, ahora está en Miami. Sí, sí, lo... Perseguido por la iglesia, se fue a Miami. Sí. Pobre hombre, bueno, como lo persigan. A mí también quiero que me persigan. ¿Eh? Bueno, vamos a avanzar porque quiero llegar al 43. Che, ¿alguien que pueda leer esto? El 39. Sí, de acá porque está resumido. La espera de una tierra nueva no debe amortiguar, sino más bien avivar la preocupación de perfeccionar esta tierra. Por ello, aunque hay que distinguir cuidadosamente el progreso temporal y crecimiento del reino de Cristo, sin embargo, el primero, en cuanto puede contribuir a ordenar mejor la sociedad humana, interesa en gran medida al reino de Dios. Está. Que nosotros esperemos un reino futuro, eso no significa que tenemos que cruzarnos de brazos. Decíamos que transformar el mundo es parte del amor, también es parte de la esperanza. Porque este mundo, si lo hacemos mejor, ya adelantamos algo del reino. Es parte de la virtud de la esperanza, ¿no? Y también está buena esta conciencia de que no coincide nunca. Vieron que a veces nos fanatizamos con... Nosotros somos medio mesiánicos, ¿viste? Y cuando aparece... no, por ejemplo, en política nos volvemos, no, esto es lo mejor. Yo jamás me voy a pelear con alguien por política. Si vos querés votar a este, votalo. Si vos querés votar al otro, votalo. Porque lo temporal nunca va a ser el reino de Dios. La esperanza nos dice siempre que el reino está del otro lado. Que hoy siempre va a ser limitado. ¿Tá? Entonces, ponerme la camiseta de un partido político, o sea, entiendo que hay gente que lo tiene y está bien, y es necesario, digamos, porque participar en política, pero podés participar con la conciencia de que no es más que un partido político, no es el reino de Dios, ¿sí? Derecho humano, miren, agregué dibujitos a esta diapositiva. Ahí a 3 le agregué, después ya se me fue el tiempo, pero... ¿alguien puede leer? Así que puede ver, no llegan a leer ahí. Esta un poquito, sí, porque hay más texto. ¿No llegás? Bueno, leo. Leo. La Iglesia, pues, en virtud del Evangelio que se la ha confiado, proclama los derechos del hombre y reconoce y estima mucho el dinamismo de la época actual, que está promoviendo por todas partes tales derechos. Perdón, esto es una novedad total. La Iglesia se opuso desde el primer momento a los derechos humanos. Se opuso. Miren lo que le estoy diciendo, porque entendía, y ahora va a hacer la aclaración, ¿no? Pero entendía en un primer momento que el tema de los derechos humanos era una cuestión muy individualista, muy
de estas autonomías del tipo cerrado que reclama cosas, el gran peligro de los derechos humanos, sigue siendo, ¿no? Pero que ahora venga a decir, no, proclama los derechos y reconoce, la estima en mucho el dinamismo, ahora, digamos, con el Concilio Vaticano II, antes era... Dale. Debe, sin embargo, lograrse que este movimiento quede imbuido del espíritu evangélico y garantizado frente a cualquier apariencia de falsa autoridad. Acecha, en efecto, la tentación de juzgar que nuestros derechos personales solamente son salvados en su plenitud cuando nos vemos libres de toda norma divina. Por este camino, la dignidad humana no se salva, por el contrario, perece. No, entonces, fíjense, ojo con reclamar derechos con esta falsa autonomía, dice, ¿no? Lo que nosotros diríamos, pedir derechos y no cumplir ninguna obligación, ¿no? O sea, vos no solamente tenés derechos por ser humano, también tenés deberes por ser humano. Bueno, esa es el único pero que le pone la Iglesia. El 42 dice, la misión propia que Cristo confía a su Iglesia no es de orden político. Esto es súper importante. Económico o social. El fin que le asignó es de orden religioso. Pero precisamente de esta misma misión religiosa derivan funciones, luces y energías que pueden servir para establecer y consolidar la comunidad humana según la ley divina. Esto de la relación con la política, ¿viste? La Iglesia no puede hacer política, sí, no podemos hacer política partidaria, digamos, pero tenemos un mensaje que ilumina la vida política. No es que estamos, bueno, porque soy cura o porque sos católico, no podés intervenir en la vida pública como católico. Por supuesto que podés. Tal vez no podés decir, no, porque la Biblia dice, bueno, no haga de esa manera, pero tenemos otros mecanismos. Tenemos la cabeza para... ¿Me explico? Y también, hace unos años atrás, hay un error, una confusión que vuelve una y otra vez, pero cuando surgieron los partidos pro vida, inicialmente, ahora ya no existe más eso, ¿no? Pero inicialmente era mucha nuestra gente de nuestras parroquias, porque gente que quería, digamos, darle una impronta distinta a la política, re bien, digamos, aparte defendían la vida, la familia, lo siguen haciendo, pero inicialmente había una pretensión de que nosotros en las parroquias le diéramos lugar para que vengan y dijo, no, alguna vez que vos te hiciste un partido político, lo expreso de esta manera, pero estás en la vereda de enfrente. Lo expreso de esta manera porque digo, estamos diciendo que la Iglesia está en el mundo. Sí, te damos una mano, te asistimos, te acompañamos, todo bien, digamos, porque también está el otro, te metiste en política, acá no puedes dar más la comunión, no. Digo, nosotros tenemos que meternos en política, pero en cualquier partido, cualquiera. Ahí tenemos en Recreo un intendente socialista, que el tipo, por más que sea el socialismo, y que el tipo sabe que hay cuestiones del socialismo que no, pero el tipo re bien y va a misa y todo. Tengo en la pastoral social hay 2 pibes que son radicales, otro que son peronistas, y algunos serán pro vida o fundarán otro partido. Pero este partido que, ¿se acuerdan que en Europa fue muy fuerte y fue apoyado por los papas, sobre todo, pero también porque en la época era la gran avanzada contra el fascismo y el nazismo? Entonces, el Papa Pío XII los empujaba, bueno, está bien, que era la democracia cristiana. Acá creo que también hubo... Bueno, responde una época, pero no podemos tener un partido nuestro, porque la política siempre es política y tiene sus vicios, uno no puede quedar pegado, ¿no? Y por eso digo, nosotros, la Iglesia en la vereda de enfrente, en el sentido de que siempre vamos a ser un poquito censores, digamos. Pero bueno, es importante saberlo, nosotros no tenemos una función política, digamos, ¿no? Sino religiosa. Este es el número 43, llegamos. Creo que estamos bien con el tiempo, porque nos queda un rato todavía. Lo dividí en muchas partes porque este número es muy bueno. Es muy bueno. ¿Llega a leer, Jandri? No. El concilio
exhorta a los cristianos, ciudadanos de la ciudad temporal y de la ciudad eterna, a cumplir con fidelidad sus deberes temporales, guiados siempre por el espíritu angélico. Se equivocan los cristianos, que pretextando que no tenemos aquí ciudad permanente, pues buscamos la futura, consideran que pueden descuidar las tareas temporales, sin darse cuenta que la propia fe es un motivo que les obliga al más perfecto cumplimiento de todas ellas según la vocación personal de cada uno. Espectacular, ¿eh? Y fíjense esta frase, ¿no? Que somos un poco bicho híbrido, porque ciudadanos de la ciudad temporal y de la ciudad eterna. Tenemos una doble ciudadanía. Hoy están de moda la doble ciudadanía, ¿no? Pero tenemos un pasaporte al cielo también nosotros, ¿no? Porque el pasaporte... Y claro, tener una pata en cada lugar, evidentemente nos produce alguna confusión, ¿viste? Porque tenemos que laburar acá, y acá tiene también sus bemoles, digamos, ¿no? Pero qué lindo, ¿no? No podemos descuidar nuestras obligaciones temporales. Vuelvo a esto, ¿no? ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Cómo vamos a votar cuando tenemos que votar? ¿Cómo vamos cuando vamos al deporte? Cuando vamos a nuestras diversiones cotidianas? Los chicos a la escuela. Digamos, ¿con qué mirada vamos? ¿Es parte de nuestra espiritualidad esto? ¿O es ajeno? Y te decís, bueno, che, ¿vos rezás? Sí, yo rezo media hora todos los días. ¿Y el resto del día qué miércoles sé que no está rezando? Porque claro, no, porque ir a trabajar no es rezar. Porque, y sí, también es rezar. ¿Cómo rezar media hora por día nomás? Entre la fe y la vida diaria. Pará, todo, vos vas adelante. Este lo tenemos casi entero, lo saqué. Pero no es menos grave el error de quienes, por el contrario, piensan que pueden entregarse totalmente del todo a la vida religiosa, pensando que ésta se reduce meramente a ciertos actos de culto y al cumplimiento de determinadas obligaciones morales. El divorcio, fíjense, el que está encerrado en la sacristía. Salvo que vos seas monje, bueno, sí, si tenés esa vocación, pero si sos laico, no puedes estar encerrado en la parroquia. Yo algo que critico mucho, tengo unos amigos ahí que están, viste, cuando hacen esos retiros impactos, se obsesionan y van, y hacen 6 en el año, vos decís 6 fines de semana, más la preparación anterior, todo, y, che, ¿en tu casa cuándo está? ¿Tu mujer dónde está? ¿Estás seguro que todavía, viste? Porque los chicos, viste, con hijos adolescentes, viste, tenés que estar, tu casa es tu casa. Yo no digo que no participe en un movimiento, obviamente todo eso te saca tiempo, pero viste, no podemos estar ahí y descuidando lo otro, ¿no? El divorcio entre la fe y la vida diaria de muchos debe ser considerado como uno de los más graves errores de nuestra época. O uno está totalmente en el mundo sin Dios, claro, o está metido totalmente para estar con Dios todo el día, viste, como que nos cuesta un poco el equilibrio, ¿no? Dale. Ajá, acá tenemos. Otras actividades que se impulsan y uno pierde eso. Y después, cuando empecé a faltar, porque tengo otras actividades, me empezaron a llamar porque a checar, que vení, hay que cuidar. Van de los dos. Mi hijo está del colegio, de la facultad del colegio, y yo prefiero estar con mis hijos, buscarlos, de noche, invierno, salen a la noche. Entonces, ahí me estoy tocando de esa sensación. Yo sigo rezando, sigo estando, pero no puedo estar metido ahí y dejar de lado a mis hijos que estén desamparados. Sí. Sí, no, bárbaro. Pero aparte, viste, ellos, bueno, también otro, no voy a meter. Pero bueno, yo creo que esto de entender que nuestro encuentro con Jesús pasa por
también por nuestros deberes de Estado, digamos. No se creen, por consiguiente, posiciones artificiales entre las ocupaciones profesionales y sociales por una parte y la vida religiosa por otra. El cristiano que falta sus obligaciones temporales, falta sus deberes con el prójimo, falta sobre todo sus obligaciones para con Dios y pone en peligro su eterna salvación. ¡Ah, miércoles! Está bueno para imprimirle y mandarlo al... Pone en peligro su eterna salvación. Pero es miren esto, porque esto todavía no salimos del clericalismo que tenemos metido en la cabeza. Compete a los laicos propiamente, aunque no exclusivamente, las tareas y el dinamismo seculares. Cuando actúan individual o colectivamente como ciudadanos del mundo, no solamente deben cumplir las leyes propias de cada disciplina, la economía, la política, la medicina, sino que deben esforzarse por adquirir verdadera competencia en todos los campos. Gustosos colabores con quienes buscan idénticos fines, conscientes de la exigencia de la fe y vigorizando con sus energías, acometen sin vacilar cuando sea necesario nuevas iniciativas y llévenlas a buen término. Bueno, no era pero colaborar con otros, que también tal vez tener un amigo, un compañero de trabajo que no cree, pero que tiene que, como que uno tiene que ser, tratar de ser lo mejor en lo propio. No por una cuestión de competitividad, sino por una cuestión de cooperatividad. ¿Se entiende? O sea, no es que yo quiero ser el mejor médico para que todo... No, quiero ser el mejor médico para poder ayudar al otro, y de la única manera de poder ser el mejor también es aprendiendo del otro. Por eso la cooperación, ¿no?, con los demás. Esta era la que quería. A la conciencia bien formada del seglar, acuérdense de lo que vimos cuando vimos conciencia en el número 16, que ahí está la voz de Dios, que ahí nadie puede en tu lugar decidir, que a veces... Sí. A la conciencia bien formada del seglar toca lograr que la ley divina quede grabada en la ciudad terrena. De los sacerdotes, los laicos pueden esperar orientación e incluso impulso espiritual. Pero no piensen que sus pastores están siempre en condiciones de poderles dar inmediatamente solución concreta en todas las cuestiones, aún graves que surjan. Miren, como que uno no puede esperar la receta siempre del cura. Uno tiene que formar la conciencia y obrar de acuerdo a la conciencia. Y emitir ahí... Eso también falta que se predique. Sí, Todavía obvio. estamos como, o sea, si vos te salís de eso, te decís que estás desobedeciendo, fuera de, entonces, falta también esa función Totalmente. de ir cambiando esa mirada. Totalmente, lo que los curas muchas veces no sabemos, digamos, empujarlo a ustedes a la aventura de la libertad y de la... Y no me da tiempo, no me alcanza, pero también estamos como siempre esperando porque no se deja moverse para acá, para allá. Volvemos a esto, la sinodalidad. Porque, como decías vos, ¿no?, nosotros no nos alcanza el tiempo, somos cada vez menos, es el momento en que el laico tiene que... Esto que dice el concilio, hasta ahora no lo hicimos porque, bueno, o lo hicimos poco, vamos a decir, porque todavía nos quedaba cómodo ciertas cosas, pero por ahí la vida nos está empujando a que tiene que concretarse una vez por todas, ¿no? Sí. No es esta su misión, no es esta la misión del cura, tener todas las respuestas, saber todo. Cumplen más bien los laicos su propia función con la luz de la sabiduría cristiana, con la observancia atenta de la doctrina del magisterio, que también un poco de formación, ¿no? Puede ser la conciencia bien formada, ¿no? Muchas veces sucederá que la propia concepción de la vida le inclinará en ciertos casos a elegir determinada solución. Pero podrá suceder, como sucede frecuentemente y con todo derecho, que otros fieles, guiados por una no menor sinceridad, juzguen del mismo asunto de distinta manera. En estos casos, de soluciones divergentes aún al margen de la intención de ambas partes, muchos tienden fácilmente a vincular su solución con el mensaje evangélico, ¿viste? Sí. Esto es lo que yo afirmo, es lo que quiere Dios, ¿viste?
Entiendan todos que en tales casos a nadie le está permitido reivindicar en exclusiva a favor de su parecer la autoridad de la Iglesia. Procuren siempre hacerse luz mutuamente con un diálogo sincero, guardando la mutua caridad y la solicitud primordial por el bien común. Muy interesante todo esto, ¿no? O sea, fíjense, nadie puede decir, sobre todo en cuestiones que son discutibles o esta es la doctrina de la Iglesia, la que yo digo, ¿no? O sea, uno tiene que hacerlo con sinceridad y si hay otro que lo juzga de otra manera, bueno, respetar eso, ¿viste? Uno puede expresarse, o sea, el respeto de la decisión o de lo que el otro en conciencia crea no significa que yo no puedo decir nada. Obvio que puedo decir, che, mirá, a mí me parece que no. Y me parece que no por esto y por esto y por esto, ¿no? Pero aún así, hay que meterse un poquito también en la vida de Santo Tomás Moro, increíble, siglo XVI, pero el tipo tiene una capacidad, digamos, llegó del mártir de la conciencia, porque una capacidad para serle fiel a su conciencia, es uno de los santos más modernos en ese sentido, ¿no? Porque político, abogado, es impresionante, ¿no? Pero él nunca, a pesar de que él veía que el rey estaba pifiando, que estaba haciendo apostasía, él nunca fue y le dijo al rey, vos estás equivocado. Él decía, mira, a mí en conciencia no te puedo avalar en esto. Mirá cómo se expresaba, está bien, tenía la cabeza en el cadalso, digamos, de hecho terminó muriendo. Pero la argumentación es impresionante. Vos, por ejemplo, San Juan Fischer, que es el otro mártir de la misma época, le decía, no, vos sos una apóstata, le decía, guillotina a la miércoles. Pero Santo Tomás Moro duró más, vamos a decir así, porque él no usaba ese argumento. Él decía, bueno, mira, si vos lo ves de esta manera, dale para adelante, pero yo en conciencia no te puedo avalar. Impresionante, ¿no? Y entonces tiroñó, hasta que los condenaron a muerte, ¿no? De hecho, muchos lo criticaban por tibio, porque no se oponía al rey como... Y no es tibio, es otra manera de mirar el asunto, ¿no? Creo que me queda una. No, ¿esta es la última? Mira, es la última. Bueno, ya nos quedan 5 minutos, ¿no? Cierro con... Hay 2 numeritos más en esta primera parte del documento, que son el 44 y el 45. Pero cierro con el 45, que vuelve, fíjense que el documento vuelve a hacer lo mismo que hizo antes, ¿no? Cierra con Cristo. La Iglesia, al prestar ayuda al mundo y recibir del mundo múltiple ayuda, al prestar al mundo ayuda y al recibir del mundo múltiple ayuda, solo pretende una cosa, el advenimiento del reino de Dios y la salvación de toda la comunidad. El Verbo de Dios, por quien todo fue hecho, se encarnó para que, hombre perfecto, salvara a todos y recapitulara todas las cosas. El Señor es el fin de la historia humana, punto de convergencia entre el cual tienden los deseos de la historia y de la civilización, centro de la humanidad, gozo del corazón humano y plenitud de todas las aspiraciones. Él es aquel a quien el Padre resucitó, exaltó y colocó a su derecha, constituyendo los jueces de vivos y muertos. Bueno, está el querigma, ¿no? El que se hizo carne, el que resucitó, el que murió por la humanidad, en el cual confluyen todas las aspiraciones de la humanidad. El querigma siempre va a ser nuestra bandera, ¿no? Y es lo que nosotros le aportamos al mundo, ¿no? Nuestra originalidad es eso. Es el Dios que se hizo hombre y que vivifica y anima todo, ¿no? Bueno, no sé si queda algo sin entender, si tiene alguna pregunta. Espero que le haya servido. Sí, yo no vengo más, ¿eh?
No es normal. El hecho de agarrar desde un principio terminar reconociendo el paro no tiene la obligación de dar una solución inmediata, hace que justamente que tomemos de otra manera las acciones que justamente que el mismo hace sin provocar nosotros escándalos. Lo que se tiene que agarrar y evitar. Eso dentro de lo que hay un poco en el red. Sí. Y bueno, y tengan esto también como, ya que tomás ese tema, uno siempre tiene que sospechar de un confesor que te diga lo que tenés que hacer. Siempre. Uno puede sugerir, animar, recomendar, ¿viste? Exhortar incluso, qué sé yo, pero decirte, la voluntad de Dios pasa por acá. Y a veces nosotros nos ojo con esas cosas, ¿viste? No sé, ¿viste? Que a veces están estos mecanismos que para mí son una especie de violencia a la conciencia, ¿viste? Dios te llama a que des catequesis. Pará, ¿viste? No, vos me estás llamando a que des catequesis y yo tendré que discernir si puedo, ¿viste? Como, ¿viste? Dios te está llamando a que haga el retiro, Dios te está llamando... Claro, porque eso es violento, porque, uy, si Dios me está llamando y le digo que no. Y pero a ver, si vos supieras que Dios te está llamando, Claro, pero ¿viste? No es así, gente, no es así. Por supuesto que uno después tendrá que discernir, tendrá que ver. A veces también hay un exceso, ¿viste? Le damos vueltas, ¿viste? No puedo, y falta compromiso, pero también uno tiene que pensar, ¿viste? Si a eso te está llamando Dios o no. Y en la confesión lo mismo, ¿viste? Tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro, tenés que parar. Hay formas y formas, ¿viste? Pero vos tenés que favorecer que la persona madure su decisión y lo decida la persona. Pues si no, después uno es responsable. O sea, ¿viste? El otro no va. Si vos lo haces y te equivocás y tenés un problema en tu familia, por ejemplo, porque te dice el cura, no sé, ¿viste? Vamos a suponer que en un matrimonio uno quiere determinada experiencia sexual, no, te tenés que poner, y la persona se opone a la pareja y se le arma un quilombo a la pareja, después el cura no va a decir, no se va a hacer responsable, después uno se tiene que hacer responsable, entonces vos podés ayudar por la decisión siempre de cada uno de nosotros. Lo mismo en lo vocacional, ¿viste? Jesús quiere que vos entres al seminario, que vos te seas religiosa, no. Es complicado esa forma de expresarse, ¿sí? El concilio apuesta a la conciencia, ¿sí? Bueno, tenía que eso también viene muy arreglado con lo que era la dirección espiritual, que también estaba en el tiempo de que terminó haciendo una manipulación, porque... Sí, no siempre, digamos, depende del tipo. No, bueno, hay muchas, claro, lo que era antes la iglesia, en esa estructura donde necesitaba también tener esa dirección, ¿sí? Pero después, incluso por experiencia, en otros contextos todavía muy cerrados, como esto que estamos hablando hoy, en esa defensa de mantener esa doctrina en donde era el pecado y todo, o sea, terminaba siendo una manipulación, una carga tremenda. Sí, de hecho, viste, ya no se llama más dirección espiritual, sino acompañamiento. Porque también eso hacía incluso hasta en los seminarios, con congregaciones. Sí, yo hago todavía, digamos, me acompaño y acompaño a algunos, digamos, pero no con esta forma, digamos. Bueno, gente. Gracias a ustedes.
Sí, va a venir otro. Va a venir otro, no te preocupes. Sí, la verdad, lo hizo. Bueno, gracias, ¿no? Con la cabeza llena de ideas. Bueno, Sí, vamos a hacer. hasta luego los que están conectados también. Están despidiéndose. Chao, padre. A todos. Gracias. Le voy a dar la bendición, ¿eh? Gracias. Ustedes, los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vayamos en paz. Demos gracias a Dios. Comienza el segundo módulo. Somos identidad y vocación del gallo, así que no se lo pierdan. Es el padre de la ley en Caribe,